Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a otro nuevo video de Salvemos al Regnum. Bueno, en este video voy a hablar acerca de la muralla, que es un tema que yo había propuesto una idea para que esa muralla se abra, digamos, que la defensa se abra y que no se arme un cuello de botella, digamos. Que no esté todo el reino defensor acumulado en el mismo punto. Entonces, yo lo que había propuesto era una especie de... O sea, yo lo que había visto era unas torres que tienen unas escaleras, que son 5 en cada muralla, y un invento medio fácil, medio rápido, como para ponerle una bandera a una torre, y ahí ya crear esa torre. Pero me di cuenta que podía hacer algo mejor. Algo como para que haya una guerra más interesante en ese lugar. Que sea interesante el combate que se plantearía en ese lugar. Entonces, me costó trabajo, tiempo, porque había varias cuestiones. Pero quedó algo bueno y se los voy a mostrar. Bueno, tenemos... Tenemos acá la muralla de Ignis. Tenemos torres, supongamos, llamémosle a esta torre torre de vigilancia. Y a esta torre vamos a llamarle torre con entrada. Yo lo que planteaba era que el enemigo pueda venir, entrar a una torre así y pueda capturarla, digamos. Pero quedaba medio raro porque tenía que construir una puerta acá, viste, me quedaba desprolijo, digamos. Entonces, si nosotros vemos una situación así, también tenemos lo que dijimos, torre de vigilancia y torre con entrada. Entonces, desde este panorama, podemos imaginarnos algo así, donde esas son las torres de vigilancia y esta sería la torre con entrada. Olvídense de este segundo piso. Bueno, la torre con entrada sería con dos puertas, una en cada lado. Las puertas serían las que hay en la gran muralla, así. Y sería una puerta que se puede destruir, digamos. Que tendría una vida y se podría destruir. Entonces, pueden atacarte de los dos lados. O sea, si sos el defensor, podés entrar por esa puerta. Hay una sala, hay una escalera. Esa escalera te sube arriba. Sería en Ignis, sería acá. Entonces, supongamos que la idea es que esté del lado del defensor, que salga desde el lado defensor. Entonces tendríamos como un octágono acá. Bueno, entonces supongamos que este lado es el lado donde nos atacan. Nos irían a atacar a la puerta. Y en la torre de vigilancia, o sea, acá abajo no hay nada, o sea, simplemente vos entrás, habría un hueco así, con el marco sin la puerta, entrás a esa sala, hay espacios así donde vos podrías lanzar algún poder así de costado, acá, a este lugar donde está la puerta, y hay una escalera que te lleva arriba donde también podés lanzar poderes, etc. O
sea, entonces tendrías al enemigo llegando. Ya podés ubicarte acá en la tarima de acá, a lo largo de la muralla y en estas posiciones. Podés lanzarle acá mientras rompen la puerta. Acá, si sos guerrero, quizá podés ver por este hueco si hay algún guerrero ahí, salir, o los podés esperar desde arriba. Una vez que rompen esta puerta, suben, y cuando suben acá, los arqueros acá pueden seguir lanzando flechas. Bueno, esto lo pensé así porque, o sea, había otra opción que era hacer la torre con entrada como una especie de torre de vigilancia también, con doble piso, digamos. Acá lo que pueden ver. El tema que con esta solución nosotros íbamos a tener esta sala como muy congestionada, porque teníamos las dos puertas, la llegada de la escalera de abajo y la construcción de la escalera que subía para arriba. Entonces queda mejor que quede así, con solamente la llegada de la torre y al aire libre, la torre con entrada. Y la torre de vigilancia, como no tiene nada abajo, no llega a ninguna escalera. Entonces solamente tiene las dos puertas los dos marcos, digamos. Que ahora vamos a ver cuándo tendría una puerta y cuándo no. Y solamente la escalera que sube para arriba. Entonces, bueno, ahí tenemos la combinación de torre con entrada y la torre de vigilancia. Y podemos crear ese escenario de combate. Bueno, vamos a seguir hablando de esto para terminar con la idea, para que vean bien la idea y vean que quedó, que es una idea sólida. Acá lo que podemos ver es el carril de la muralla de Ignis, pero si se fijan es como muy angosto. Fíjense que si quieren cruzar dos personas, medio que hasta se pueden chocar, digamos. Y antes de hablar del tema de la angostura de ese carril, que podemos ver acá en Sirtis, en una punta tenemos un carril mucho más amplio, digamos, que está construida sobre una base, sobre una muralla del mismo grosor, pero en el final le hacen esta extensión y queda un carril grande. Por ahí es muy, muy grande, habría que ver. Entonces, lo que pensé en base a eso era que vos que está la torre con entrada o sea, supongamos que esta es una punta. Entonces tendrías las dos puertas como para entrar por ahí, ya sea del lado enemigo o del lado de adentro. El enemigo podría entrar por ahí. Y después tenemos una muralla. El carril de la muralla llegaría, o sea, se podría o sea, podría haber un libre desplazamiento a lo largo de toda la muralla. Si nosotros vemos, o sea, quedaría tipo el camino de la serpiente en Dragon Ball. Supongamos que esta es la gran muralla, y vos podrías, o sea, esto lo acoplamos y estaría disponible para recorrer toda la muralla. Y claro, tenés dos torres. Esas torres con entrada serían 5 nomás. Tenés dos en cada, o sea, una en cada punta.
Y por ejemplo las otras tres quedarían, por ejemplo, una acá, otra acá y otra por acá. Entonces supongamos que vemos acá todo esto y habría, no sé, una por acá, una torre por acá y todas las otras serían torres de vigilancia. Torres así. ¿Dónde tendrían los dos marcos para poder pasar libremente y obviamente con la escalera a lo largo de toda la muralla? Entonces, o sea, ninguna torre de vigilancia tendría la puerta, menos las que están cerca, las que están al lado de las torres con entrada. Si estamos en una punta, solamente haría falta poner una puerta acá. Entonces el enemigo puede entrar por el lado defensor, por el lado enemigo, o también puede entrar de costado, digamos, por haber capturado otra, por haber entrado en otra torre con entrada. Entonces, si el enemigo la capturó, entonces el defensor no las puede recapturar, digamos. Entonces quedarían las puertas ahí y el defensor solamente podría llegar acá, pero no le podría hacer ningún daño a esa puerta. Entonces el atacante puede refugiarse por el momento en esa torre que capturó. O sea, tendría la bandera acá en el medio. O sea, tendría el general acá en el medio, los dos guardias que pegan mucho daño. Esos son los tres guardias de la torre, de las torres que hay en los puentes. Entonces, una vez que matas a esos tres guardias y por ahí a un arquero por acá arriba, ahí aparece la bandera en el centro. Una vez que capturás, ya está, ya no se puede recapturar esa bandera. O sea, no aparecería esa bandera hasta que termine la invasión. Entonces, supongamos que tenemos acá en esta ocasión tenemos torre de vigilancia, torre de vigilancia, torre de vigilancia, y acá la reemplazamos por otra torre de vigilancia, acá, y en el medio justo pondríamos la torre con entradas. Y acá en este caso, como están en el medio, se tendría que poner una puerta de este lado y otra puerta de este lado. Entonces puedes atacarlo de este lado, por acá o por acá. Mientras te desplazas por toda la muralla. Otro problema que hay acá es el tema de esta ondulación, digamos. Que si vos o sea, está hecho, el piso también está así ondulado, entonces si vos pensás en una idea acá, o sea, queda mal y el personaje podría como resbalarse, digamos, ¿no? Entonces, para solucionar eso, uno tendría que crear, o sea, hay que pulir esto. O sea, tendríamos el marco, tendríamos, espera. Habría una parte recta desde la entrada, acá otra parte recta, y desde este punto al otro lo unimos con otra línea recta. Y acomodamos todo, que no quede todo esto ondulado y que quede bien prolijo. Y le hacemos, fíjense que acá hay un dibujo, o sea, que no hace falta ponerle como una escalera, digamos, no es necesario. Fíjense fíjense cómo es esta escalera en caracol, que no tiene el dibujo de una escalera, simplemente tiene como una especie de bloques, y cumple muy bien su función, digamos. Cumple la función bien. No hace falta ponerle escaleras, digamos. Bueno, lo mismo con eso es lo que digo.
Podría ser acá, pero por acá, viste, acá es como más notorio. Es recto y después empezaría como a bajar así, digamos. Pero en línea recta, no ondulado, digamos. Y con eso quedaría bien. Bueno, entonces tenemos eso. Fíjese acá que se ve todo como los ladrillos de todo medio distorsionado. Eso se pule mejor. Por ahí yo venía trayendo soluciones, o sea, buenas soluciones que no costaban mucho trabajo. Y ahora en esto sí que se necesita un poco más de trabajo grupal, pero es necesario, digamos. Porque lo que podríamos plantear es que eh, primero quiero, ahora que me acordé, quiero aclarar que toda esta muralla no se creó con el fin de que haya una guerra en ella. Simplemente se creó para que nadie pueda pasar por ahí. No está preparada para ser un escenario de combate. Y ahora me olvidé lo que iba a decir antes. Em, bueno, entonces tenemos lo que dijimos. El, el grosor de la muralla, el carril. Fíjense que acá en Sirtis no, no se puede transcurrir ahí, no hay ninguna baranda, digamos, que se pueda pasar por ahí. Entonces vos tendrías este carril a lo largo de toda la muralla, hasta llegar a la otra punta, con las torres de vigilancia y en el medio 5 torres con entrada. Bueno, eso iba a decir, ahora me acordé. Em, que lo que vieron que yo en el video anterior había planteado el orden de los cambios. Primero desbloqueabas la ZG, después la muralla y después el reino con las gemas en las ciudades. Entonces vos podrías decir, che, esta actualización que estás diciendo llevaría mucho trabajo. ¿Por qué no desbloquear la ZG, dejás la muralla como está y después vas y desbloqueas las ciudades? Porque, como dije, se crearía un cuello de botella en el medio. O sea, sería mucho más fácil vulnerar. O sea, habría más vulneraciones, más ataques a la muralla en el transcurso del día. Pero se crearía un cuello de botella. O sea, en el 80% de los casos veríamos que la guerra no llega a las ciudades. Y la guerra en las ciudades serían las guerras menos frecuentes, pero las guerras más atractivas. Ya sabemos cómo son las ciudades. Entonces por eso es necesario desbloquear la muralla. Bueno, después, esto es un plano general de la composición de la torre de vigilancia y la composición de la torre con entrada, pero después con los diseñadores y con todos podemos terminar de darle el enfoque del reino, digamos. Se puede utilizar todas las herramientas que tengamos, ver cómo están compuestas estas paredes. Fíjense que también la forma el de Ignis es un octágono de 8 lados iguales. Obviamente este octágono se puede amplificar. Lo importante es que la escalera de abajo, o sea, lo importante es que abajo, en la sala de abajo, entren
las dos puertas. Esa puerta es importante que esté del lado en este caso de la torre de vigilancia, así los arqueros le pueden disparar a los guerreros que estén rompiendo la puerta. Entonces tiene que entrar las dos puertas y tiene que entrar la escalera que no sería la escalera de caracol. Sería una escalera que empieza desde un costado y como mucho la idea es que nos demande medio círculo, digamos. Algo así. Y acá veríamos la llegada de la escalera. Sin que tapen ninguno de los dos carriles, ni que tape la puerta. Bueno, entonces, como dijimos, se puede utilizar todo esto que ya está creado como para darle forma a estas dos torres, a estos dos tipos de torres, pero con una estructura diferente. Acá también es importante que estas ventanas funcionen bien, sean cómodas. Acá también se puede hacer para que los guerreros vean un poco a ver qué está pasando afuera y que puedan salir, quizás a tirar un área o algo. Pero la idea final, ya con más forma, está muy buena y una vez creada ya está, ya la muralla queda bien. Bueno, acá como dijimos acoplamos. Fíjense que el carril angosto sería un carril mucho más amplio. Quizá puede llegar de este punto a este punto. Ese sería un carril bueno. Y lo mismo para allá. Vamos a ir a Sirtis. Todo esto se puede utilizar. Acá, bueno, fíjense que la puerta de Ignis es diferente a la puerta de Sirtis. Es como más punteada acá. Acá es más redondo. Entonces los marcos de las torres de vigilancia serían diferentes de acuerdo al reino. Bueno, acá hay otros detalles. Acá tendría que ser recto, como dijimos, con este dibujo. No sé por qué es ondulado. Acá también podría ser recto. Bueno, dijimos lo de la muralla, la parte final de la torre. La parte, o sea, lo que es la forma de esto se tendría que ver. Puede ser simple, simplemente con algo así, simple, todo rectangular, o se le podría agregar una especie de cúpula arriba. Eso se ve, digamos. Y después tenemos de Alcius. La puerta también es medio diferente. Tipo más. Fíjense que el de Ignis era puntiagudo. El de Sirtis era ondulado. Y acá hay como una especie de. Hay dos líneas rectas para llegar a la mitad. Tipo más tosco, digamos. Y después tenemos, bueno, así. Podría, la verdad que no está nada mal, algo así. Uno se puede ubicar acá. Sí, se puede caer, pero tampoco está mal. Igual, obviamente, sería mucho más amplio. Después tenemos la forma de las torres de vigilancia. Podrían tener una base así, con una torre de vigilancia. Fíjense que esto sería una forma cuadrada, con las esquinas un poco entrecortadas. Como torre de vigilancia, pero la torre con entradas, acá está la escalera, es circular. Plenamente circular. Bueno, acá tenemos una esquina. Lo que habla de la cúpula sería. Esto podría ser una cúpula de la torre. De las torres de vigilancia arriba.
Pero habría que ver. Lo importante es que el jugador se sienta cómodo, digamos. Que se sienta cómodo, que pueda tener un impacto mayor desde esa posición. Eh, Acá está la torre con entrada, unida al carril. Bueno, la distorsión de lo que ya hablamos. Esto sería recto, uniendo los vértices. Y bueno, ahí yo creo que ya con eso pudieron comprender la idea general. Y una vez que esté así, esa muralla estaría preparada para combate. Obviamente, nunca el enemigo va a venir con todo su ejército a atacar una torre. O sea, podrían hacerlo, pero sabe con qué se va a encontrar. O sea, lo que tenemos que pensar en esa idea es que cuando un reino vulnera, pone un estandarte de 5 minutos, hace el gran rejunte, y lo bueno ahí es que si nosotros lo pensamos... supongamos que tenemos la muralla así, y acá está la gran muralla. Podemos tener un rejunte, todo un rejunte grande que puede ir directamente acá, a la gran muralla. O podríamos ver un gran rejunte que lo divide y invade todo a lo largo. O sea, todo esto lo divide por ahí en dos y invade todo de jugadores a lo largo. Y va atacando las torres. Las 5 torres. Entonces, de todas maneras, supongamos que atacan la gran muralla. Vos, una vez que le matás los guardias, esos guardias no reviven hasta que se termine la vulneración. Y si, por ejemplo, le bajás la mitad de la puerta, esa puerta no se regenera. Lo mismo para las puertas de las torres y todo eso. Eso da lugar a que si vos vulneraste a un reino, el juego te permite que vos insistas en ataques y te diviertas en ese intento, y que cada vez vayas debilitando sus defensas, digamos. Bueno. Después, a eso que mencioné, se le agrega el hecho de el tema del pergamino de teletransportación del cable. Si vos, este sería normalmente, te podrías llevar, este teleport es ilimitado. Te podrías llevar al sabe de tu reino, si sos de Ignis, Amal, Menira, Yanarid. Pero si vulneraste Sirti, por ejemplo, te aparece Torre Herbre, Torre Feria. Y si le capturaste la gran muralla, aparecería la muralla de Sirti. Lo mismo en las opciones para el revivir. Entonces, como dije, quizá ese gran rejunte fue y atacó la gran muralla y por ahí le bajó 3/4 de vida a la puerta. Pero claro, todos reviven en la torre de... Acá sería la torre de Zamal. Irían rápidamente a hacer un mini rejunte en el fuerte Zamal, que en ese caso yo creé como estandartes que duran 2 minutos y medio, la mitad, en el que no se le puede poner ningún texto, y se pueden poner varios en el mismo lugar. Y entonces en el mapa no haría ningún sonido, solamente titilaría el mapa y solamente aparecería un punto del color de tu reino, como dando una especie de información, digamos.
No haría tun, 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 tun como el estandarte de 5 minutos, pero sí que marca algo, que da una información al mapa. Como diciendo, che, hagamos un mini rejunte de 2 minutos y medio, la mitad de 5 minutos, y volvamos a intentarlo, digamos. Y encima se pueden poner varios, o sea, vieron que en las guerras medievales, cuando uno rejunta o algo, quizá hay varias banderas clavadas. Bueno, eso sería lo mismo. Podría, o sea, hoy en día si vos pones un estandarte en un lugar no puedes poner dos estandartes en el mismo lugar. Pero los estandartes estos de 2 minutos y medio con un punto solamente, sin ningún texto, eh, pues se podría poner en muchos lugares. Bueno, y con esa muralla ya creada, ahí sí podemos ir a las ciudades, a las gemas y eso. Bueno, eso era. Eso era todo. Acá esta imagen no la había mostrado, pero son la posición de las gemas en Sirtis. Esta gema lo había puesto por acá, pero es tremenda distancia de acá a acá. Los otros reinos no tienen tanta distancia. Entonces es mucho mejor ponerla en el medio del lago y está buenísimo el escenario, con las ruinas y eso. Y después, obviamente, la del Monte Goblin estaba espectacular. Ponerla en el centro y ahí te pueden estar esperando arqueros de todo a lo largo, arriba en las tarimas. Corsum, Doshim, Raería, Fijael. Así que bueno, eso era lo que quería compartirles. La verdad que me costó mucho. Lo había encarado el tema y se me habían presentado muchas dificultades. Después se me apareció la idea de que puedas circular a lo largo de toda la muralla, pero digo, "Wow, es muy, muy loca esa idea". Pero después pensé en el camino de la serpiente de Dragon Ball y dije, no puedo obviar esta idea. Y después fui armándolo y incluso cuando lo terminé de armar no me convencía del todo, pero después vi el porqué de cada decisión y sí, la idea final me gustó. Así que bueno, se lo quería compartir y, y bueno, con eso sería todo por hoy. Eh, Hagamos que suceda. Así le ofrecemos al mundo una muy buena variante para divertirse, para trabajar en equipo, para acompañar al otro, para acompañar a un nuevo jugador que está conociendo el juego. eh, y nada, para seguir avanzando y que no muera. Así que nada, mando un abrazo y nos vemos en la ZG o en otro video. Cualquier cosa que aporte que quieran dar, eso ya saben, me pueden escribir. Nos vemos. Gracias por escuchar. Oh,